a todos y a todas. Doy gracias a Dios por estar aquí tratando de compartir con ustedes una reflexión que no es personal, sino que a 5 años de haberme jubilado después de 37 años en la universidad y de haber tenido la experiencia de ser la titular del Ministerio de Educación en mi país, Dios me ha dado la oportunidad de encontrarme también con otras hermanas y hermanos que desde la economía, desde el tema ambiental, educativo, nos hemos encontrado, nos reunimos periódicamente y hemos venido reflexionando precisamente cómo el hecho de haber tenido la oportunidad de ser servidores y servidoras públicas es una experiencia muy diferente cuando uno se ha nutrido de las fuentes del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Y eso no lo concluyo yo, sino que precisamente una sola de las personas que nos acompaña no tuvo esta vivencia de venir desde una pastoral juvenil o desde una pastoral social, como le llamábamos anteriormente. Escuchaba ahora a la ministra de Ambiente de Brasil y me remontaba a los años 70 y 80, que el cardenal recién regresaba de sus estudios de Roma, y yo siempre le recuerdo que mi primer curso de doctrina social de la Iglesia lo recibí de él en el Teologado Salesiano de Guatemala, donde yo hacía un bachillerato universitario en teología. Entonces voy a tratar de compartir una reflexión no solo mía, sino de este grupo. Somos 7 personas, nos identificamos como SEA Esperanza Honduras, precisamente calidad y equidad de los aprendizajes, trabajando con esperanza por una mejor educación para Honduras. Y precisamente el tema que Guillermo y Francisco, a quienes agradezco que me invitaron a estar acá, me pidieron, que es el tema de cultura y educación, pero como les decía, desde esta vivencia. Y un punto que hemos identificado en esta reflexión es que este llamado a lo que es la inculturación de la fe, que ya se hacía desde el Concilio Vaticano II, sigue siendo un reto siempre actual. Hoy en la mañana lo escuché 2 veces en 2 de los discursos iniciales y quise rescatar 4 puntos sustantivos. El primero de ellos es que la inculturación de la fe es una obra pastoral, o sea, no es una acción aislada, no es una iniciativa solo de los laicos, sino que como actividad pastoral permea y convoca a todos y todas los que somos iglesia, y tiene que verse como un proceso permanente, continuo. Y por eso la segunda característica, que es sostenida y animada por la antropología cristiana. Hoy escuchábamos en la mañana al padre Francisco cuando nos decía de la no neutralidad de la vivencia cristiana. Y tiene que ver con esto. Nosotros tenemos algo que aportar al mundo de hoy, desde la ciencia misma, porque muchas veces creemos que lo nuestro es aportar desde la espiritualidad, pero también la Iglesia tiene una corriente de desarrollo permanente de la ciencia, y uno de los grandes aportes históricos de la Iglesia ha sido y sigue siendo la antropología cristiana. O sea, ver a la persona, ver al hombre, a la mujer, desde la mirada de fe, desde la mirada de Dios, desde la mirada de la misma Iglesia. Y quizás hoy más que antes, nuestro mundo y nuestras sociedades necesitan de esa mirada, desde la antropología cristiana. Ahora mismo la realidad virtual la está reclamando. Leía un artículo el otro día de una eticista española, y ella decía: necesitamos de una sociología y de una antropología de la virtualidad, ¿verdad? Incluso para superar esos temores de ser sustituidos por los robots,
Cuando uno tiene esa mirada desde la antropología cristiana, se da cuenta de que ninguna creación humana va a sustituir jamás a la creación de Dios. Entonces, esa mirada hoy en el mundo virtual que nos da la inculturación de la fe, la estamos necesitando. Y por supuesto que la inculturación tiene 4 indicadores para que sepamos si estamos o no avanzando en esa inculturación de la fe. El primero de ellos son los criterios de juicio, o sea, ¿con qué criterio nosotros estamos, si aplicamos el método del ver, juzgar y actuar, con qué criterio vemos la realidad? ¿Con el criterio del mundo de que no hay salida, de que vamos al abismo? ¿O con el criterio de la fe de que la realidad es contingente, que la realidad siempre tiene alternativas de solución? Y muchas veces no las encontramos porque no las buscamos. Y no digamos desde el espacio de la fe, donde precisamente fe es tener esperanza contra toda esperanza. Y en ese sentido también los valores determinantes. ¿Qué tanto los valores del Evangelio están realmente permeando esa cultura en que quiere dominarnos hoy? ¿Qué tanto los laicos, en este caso, asumimos ese rol protagónico de que los valores, ¿verdad?, como la solidaridad, como la fraternidad, la honestidad, tienen espacio hoy, por ejemplo, siendo funcionarios públicos donde la cultura que nos quiere dominar es de la corrupción, el facilismo para alcanzar mejor posición social, etcétera? Pero cuando los cristianos, sobre todo los laicos, logramos que esos valores inherentes al Evangelio permeen nuestro servicio público, podemos y debemos marcar la diferencia. Y por supuesto, también la inculturación dirigida a renovar desde dentro con la fuerza del Evangelio las líneas de pensamiento y los modelos de vida del hombre y de la mujer contemporáneas. Otro elemento importante es que cuando hablamos de cultura podemos encontrar N número de autores que nos proponen conceptos o nociones de cultura. Nosotros en este pequeño grupo de reflexión identificábamos que hace varios años nos quedamos con esta noción de cultura que San Juan Pablo II planteó en un discurso a la UNESCO, a la Organización de Cultura y Educación de Naciones Unidas, donde él decía: cultura es todo aquello a través de lo cual el hombre, en cuanto hombre, se hace más hombre, es más, accede más al ser. Y este es un punto importante de cara a los temas de la mañana, al sueño social y al sueño ambiental, porque muchas veces cuando hablamos del diálogo entre culturas, estamos pensando en tener una actividad folclórica o tener un acercamiento a conocer las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas o de los pueblos afrodescendientes. Eso, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, no es diálogo intercultural. El diálogo intercultural es aquel que me permite reconocer en el otro, en la otra, a un ser que ha sido creado por Dios con igual dignidad que la mía. Y en ese momento en que yo coloco a la otra persona en esa situación de igualdad, no solo ante los ojos de Dios, sino ante mis propios ojos, puedo decir que estoy en un diálogo intercultural, ¿verdad? Entonces, creo que este elemento de la cultura permea no solo el sueño cultural, sino que también es un elemento clave que debemos integrarlo en el sueño social, en el sueño ambiental que nos propone el Papa Francisco. Otro elemento que está muy presente en nuestras sociedades de hoy, y la ministra de Brasil lo mencionaba en la mañana, es que hay tensiones que son positivas cuando nos permiten avanzar en el diálogo, en la fraternidad, en el encuentro, pero hay tensiones que son negativas.
y una de ellas que se busca imponer hoy frente a esta sustitución de la cultura por las ideologías es precisamente el hacernos llevar a pensar evangelio o cultura, siendo que desde la doctrina social de la Iglesia es evangelio y cultura, porque ambas son realidades humanas, ambas son realidades que coexisten y que más bien la labor de nosotros como cristianos es lograr, como ya lo dice el documento de Aparecida, que el trabajo para integrar evangelio y cultura es un campo particular de compromiso de los laicos, la promoción de una cultura social y política inspirada en el evangelio. Esa es una misión insustituible e indelegable. Si nosotros los laicos no la cumplimos, estamos dejando entonces que la cultura se vacíe del evangelio. Y una cultura vacía de evangelio, en vez de llevarnos a ser más, nos va deshumanizando y es parte de lo que estamos viviendo en nuestras realidades de hoy. Y un último elemento, si se quiere, de tipo más conceptual, es relacionado con la educación. Históricamente, la educación, sobre todo en nuestras universidades, ha tenido una finalidad: la búsqueda de la verdad. Y hoy se quiere vaciar también a la educación de esa finalidad y se nos quiere colocar que educar es estar bien informados, aunque sea con noticias falsas, con fake news, ¿verdad? Entonces, el llamado es a que le demos realmente a la educación que desarrollamos en nuestras escuelas católicas, en nuestras universidades católicas, pero también hoy he tenido oportunidad de conocer varias personas que trabajan en universidades que no son confesionales. Entonces, todo cristiano tiene la misión de que la educación no pierda su finalidad, que es la búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda de la verdad, aquí el numeral 16 de Gaudium et Spes, nuestro tiempo requiere una intensa actividad educativa y un compromiso de todos para que la búsqueda de la verdad sea promovida en todos los ámbitos y prevalezca por encima de cualquier intento de relativizar sus exigencias o de ofenderla. Sabemos que hoy el relativismo, como ya lo ha señalado el Papa Francisco, no es un riesgo, es una realidad que estamos viviendo. Entonces, recuperemos para la educación ese sentido, esa finalidad de búsqueda de la verdad. También este llamado lo encontramos en esta expresión: el compromiso por la educación y la formación de la persona constituye en todo momento la primera solicitud de la acción social de los cristianos. Si vamos a trabajar por el sueño ambiental, tenemos que educar. Si vamos a trabajar por una buena política, hoy lo hablábamos en la mañana, ¿por qué nuestros dirigentes son hoy lo que son? ¿Verdad? Todos los días hay un escándalo de corrupción de uno de nuestros dirigentes políticos. ¿Y dónde se educan los dirigentes políticos? En escuelas, colegios, universidades donde, por lo menos en promedio en América Latina, el 70% de la población sigue diciéndose cristiana. Entonces, ¿qué líderes estamos formando? ¿Qué tanto estamos asumiendo que debería de ser la primera solicitud de la acción social de los cristianos? Hablamos en y es el tema de este congreso, hay de fondo un tema de derechos humanos fundamentales. Y hay declaraciones en nuestros documentos de iglesia, de las conferencias episcopales,
latinoamericana, de país, de región, etcétera, donde siempre estamos reclamando y defendiendo el derecho a la educación. Un derecho que en este escenario de pospandemia nos reclama un sentido de urgencia en nuestra acción pastoral. Doy 4 datos tomados de un estudio del Banco Mundial. Durante la pandemia se vivió el peor apagón educativo. En promedio, en América Latina, todos los centros educativos públicos y privados de todos los niveles se cerraron durante 70 semanas. Y fue la región con el cierre más prolongado del mundo, en donde incluso las escuelas africanas abrieron a las 41 semanas. ¿Qué significó para nuestra región de América Latina y el Caribe estas 70 semanas cerradas? Entre otros impactos, significó que la asistencia escolar en preprimaria cayó en 10 puntos, que el porcentaje de exclusión de los jóvenes de la educación media aumentó en 8 puntos. Solo en mi país, Honduras, que debería tener 4 millones de niños y jóvenes matriculados este año en el sector público, tenemos 1,5 millones. O sea, hay 2,5 millones de niños, niñas y jóvenes en Honduras excluidos del sistema educativo. Entonces, este llamado para promover, defender, trabajar, incidir, acompañar todos los esfuerzos para garantizar el derecho a la educación se hace hoy más urgente que antes. Y el Papa Francisco, inspirado, como ya se ha dicho, por el Espíritu Santo, tomó estas y otras preocupaciones y lanzó lo que hoy es el Pacto Educativo Global, que desde el CELAM tuvimos en marzo un encuentro de la red de redes que desde la Iglesia está trabajando el Pacto Educativo Global, coordinado desde el CELAM, pero donde está la CLAR, está Cáritas, está ODUCAL, y se me escapan ahorita las otras 3 organizaciones, pero está toda la Iglesia presente. Pero el desafío grande es cómo logramos sumar a los que no son, además de terminar de sumar a los que somos Iglesia, cómo sumamos a los decisores de nuestros sistemas educativos que no están en la Iglesia, la mayoría. Y quedó una serie de estrategias definidas. Hay una excelente relatoría que está en la página del CELAM que les invito a que leamos. El Pacto Educativo Global no es una acción educativa ni un programa educativo. Es la construcción de una gran alianza educativa en donde 2 o más personas diferentes nos comprometemos con ese sentido y contenido de la educación, reconocemos al otro diferente de nosotros como compañero de viaje y se descubre en el otro el esplendor de la imagen de Dios. Quise buscar el video de este mensaje del Papa, pero solo estaba en italiano y luego no me funcionó, así es que lo tomé. Conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces como el único camino posible. Muchas gracias.